Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la programación neurolingüística, o como se la conoce casi siempre, la PNL. Vamos a descubrir un montón de herramientas que están diseñadas para entender y, sobre todo, para transformar la manera en que vemos e interactuamos con el mundo. Y claro, la PNL nos lanza una pregunta que es, ¿cuanto menos potente? ¿De verdad podemos reescribir nuestros patrones mentales para conseguir lo que nos proponemos? Bueno, esa es justo la promesa que vamos a explorar. Vamos a desgranar técnicas para, por así decirlo, tomar el control de nuestro propio software mental. Aquí tenemos la hoja de ruta. Empezaremos por lo más básico, claro, ¿qué es exactamente la PNL? Luego intentaremos entender cómo construimos nuestra propia realidad. Y a partir de ahí, a la acción. Veremos ejercicios para alinear mente y cuerpo, para fijar metas que funcionen y usaremos herramientas de cambio rápido. Vamos a ello. Muy bien. Primera parada. ¿Qué es la programación neurolingüística? Para que nos entendamos, podemos pensar en ella como si fuera el manual de instrucciones de nuestro propio cerebro. A ver, la PNL nace ya por los años 70. Surge como un modelo de comunicación, de desarrollo personal. Su idea principal es que hay una conexión súper directa entre nuestros procesos neurológicos, lo que pasa en el cerebro, el lenguaje que usamos y nuestros patrones de comportamiento. Ahora, y esto es importante, hay que decir que aunque es muy popular en el mundo del coaching y el desarrollo personal, la comunidad científica la considera una pseudociencia, porque no hay evidencia científica sólida que la respalde de forma concluyente. En esencia, a la PNL no le interesa tanto la realidad objetiva, sino nuestra experiencia subjetiva, o sea, cómo cada persona vive las cosas. Estudia cómo filtramos toda la información que nos llega a través de los sentidos y, muy importante, cómo el lenguaje que usamos para describir esa experiencia le da forma y significado. Y con esto llegamos a uno de sus pilares fundamentales. Esa frase, el mapa no es el territorio, es la clave de todo. ¿Qué quiere decir? Pues que la idea que tenemos en nuestra cabeza sobre la realidad no es la realidad en sí, es solo una interpretación, nuestro mapa personal. Y lo más potente de esta idea es que si podemos cambiar ese mapa, podemos cambiar por completo nuestra experiencia del territorio. Aunque empezó en el campo de la terapia, sus herramientas se han extendido a un montón de áreas. Se usa en medicina, en educación, en negocios y ventas y, por supuesto, en el desarrollo personal y la comunicación. El objetivo al final es siempre el mismo: optimizar nuestros recursos internos para ser excelentes comunicando y gestionando el cambio. Vale, ya sabemos qué es el mapa, pero ¿cómo lo dibujamos? Vamos a ver ahora cuáles son los mecanismos que usamos para percibir y procesar todo lo que nos rodea. Pues la PNL propone que procesamos la información a través de tres canales principales, tres sistemas. El visual, para todo lo que vemos; el auditivo, para lo que oímos; y el kinestésico, que es un poco un cajón desastre. Incluye el tacto, el olfato, el gusto y, muy importante, las emociones y las sensaciones internas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque cada sistema tiene sus propias características. Las personas más visuales suelen pensar en imágenes, hablan rápido, con un volumen alto y usan frases como «mira» o «ya lo veo claro». Las auditivas son más secuenciales, van idea por idea, a un ritmo más pausado. Usan expresiones como «me suena bien» o «escúchame una cosa». Y finalmente, las personas kinestésicas se mueven por sensaciones. Hablan más lento, necesitan sentir las cosas y dicen frases como «me siento así» o «esto me da una corazonada». Ojo, todos usamos los tres sistemas, pero es verdad que a menudo uno de ellos domina, y esto viene influenciado por nuestra familia, la educación que hemos recibido y nuestras experiencias. Pero la PNL va un poquito más allá. Dentro de cada uno de estos sistemas, visual, auditivo y kinestésico, están lo que llaman las submodalidades. Piensa en ellas como si fueran los ajustes de un televisor o un equipo de música. Para una imagen, una submodalidad sería el brillo, el color, el tamaño, la distancia. Para un sonido serían el volumen, el tono, y para una sensación la temperatura o la intensidad. Y aquí está la magia de todo esto, o al menos la clave. La PNL sostiene que si manipulamos conscientemente estas submodalidades, podemos cambiar la emoción que asociamos a un recuerdo o a una idea. Por ejemplo, si se coge una imagen mental que genera ansiedad y conscientemente se le baja el brillo, se hace más pequeña y se aleja, la respuesta emocional del cerebro cambia por completo. Es como hackear nuestra propia percepción. Bueno, y después de toda esta teoría, ¿qué tal si nos manchamos las manos? Vamos a ver los primeros ejercicios prácticos, que se centran en conseguir una alineación interna, una congruencia y en mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos. El primer ejercicio busca eso, la congruencia total. Se trata de alinear todos nuestros niveles internos, desde lo más básico y externo, como el entorno, hasta nuestro sentido de propósito más profundo. Y todo ello en relación con una meta o una actividad concreta.
Este ejercicio, de hecho, se hace caminando. Hacen falta unos 6 pasos imaginarios. Cada paso que se da representa un nivel. Se empieza pensando en el ambiente, dónde y cuándo. Se da un paso adelante y el foco se pone en la conducta. ¿Qué se hace exactamente? Otro paso y pensamos en las capacidades, qué habilidades se usan. Un paso más para las creencias y valores, el por qué. El siguiente nos lleva a la identidad, quién se es al hacer eso. Y el último a la parte más trascendental, la espiritualidad. Al llegar al final se vuelve hacia atrás, lentamente, paso a paso, integrando la información de cada nivel. Es una forma potentísima de alinear todo nuestro ser con un objetivo. Este segundo ejercicio es una pasada y se centra en la autoimagen. El objetivo es muy claro, fortalecer la autoestima ajustando las submodalidades, esos ajustes finos que veíamos antes de la imagen mental que se tiene de uno mismo. El proceso es bastante intuitivo. Primero, hay que crear una imagen mental de uno mismo, pero enfocada en las fortalezas, en los logros. Después, se usan las submodalidades para darle caña a esa imagen. En lo visual, pues se hace más grande, más brillante, con colores más vivos incluso en movimiento. En lo auditivo, se le puede asociar una música que motive o un diálogo interno que dé ánimos. Y en lo kinestésico, se intensifican sensaciones de energía, de calor, de poder. La idea es construir una autoimagen que sea estimulante y nos dé fuerza. Seguimos con la caja de herramientas. Ahora, el foco lo ponemos en cómo definir metas de una forma que de verdad funcione y sobre todo cómo generar esa motivación interna para pasar a la acción. Este ejercicio es oro puro para esos momentos de procrastinación, cuando dejamos las cosas para luego. Su objetivo es coger la huella mental de una actividad que nos encanta y nos motiva y literalmente pegársela a una tarea que nos resulta difícil, aburrida o que nos da pereza. Se divide en 3 partes. Primero, comparar. Se coge una tarea que motiva y otra que no, y se analizan sus submodalidades, como es la imagen, el sonido, la sensación de cada una. Segundo, aplicar. Se coge la tarea difícil y se le aplican conscientemente las submodalidades de la tarea motivante. Y tercero, integrar. Se imagina una versión de uno mismo realizando esa tarea con facilidad y soltura, como si se viera desde fuera. Y cuando esa imagen sea potente y satisfactoria, se integra, se trae hacia el propio cuerpo. La siguiente herramienta es un auténtico cambio de paradigma a la hora de ponerse objetivos. En lugar de quedarnos atascados en el problema, nos obliga a enfocarnos directamente en la solución. ¿Y cómo? Pues haciendo mejores preguntas. Fijaos en la diferencia. Es que es brutal. Las preguntas típicas nos hunden en el problema. ¿Qué está mal? ¿De quién es la culpa? La PNL, en cambio, propone preguntas orientadas a la solución. ¿Qué es lo que quiero realmente? Y, muy importante, formulado en positivo. O esta, que es crucial. ¿Qué veré, oiré y sentiré cuando lo haya logrado? Busca detalles sensoriales para que el cerebro lo viva como algo real. También se evalúa si depende de uno mismo, qué recursos se necesitan y qué impacto tendrá en el entorno. Y claro, después de usar estas preguntas para definir un objetivo que sea claro, sensorial y bueno para nosotros y nuestro entorno, llega el paso más importante de todos, y el que a menudo se nos olvida: actuar. Porque toda la planificación del mundo no sirve de nada sin ese primer paso. Y llegamos al último bloque de técnicas. Estas están diseñadas para generar cambios de estado emocional y de comportamiento de una forma casi instantánea. Son como atajos para el cerebro. El círculo de la excelencia es una técnica para crear lo que se llama un ancla espacial. El objetivo, asociar un estado de plenitud de recursos, como puede ser la confianza, la calma o la creatividad, a un lugar físico imaginario en el suelo para poder activarlo cuando nos haga falta. El proceso es así. Primero, se recuerda una experiencia de excelencia, un momento en el que se hizo algo genial. Luego, se imagina un círculo de un color potente en el suelo. Justo en el momento de máxima intensidad del recuerdo, se da un paso y se entra en el círculo. Se le puede añadir una palabra clave, un gesto para reforzarlo. Y esto se repite varias veces para instalar bien el anclaje. En el futuro, solo con imaginar que se entra en ese círculo, ¡zas!, todos esos recursos se activarán. Y para terminar, la técnica Swish. Es un clásico de la PNL, súper conocida para cambiar hábitos o respuestas automáticas que no nos gustan, cosas como morderse las uñas o una reacción de ansiedad ante una situación concreta. El primer paso es preparar las imágenes mentales. La primera es la imagen de la conducta que se quiere cambiar. Hay que visualizarla como si se estuviera viendo en una pantalla, pero que sea pequeña y un poco oscura, sin mucha vida. La segunda imagen es la del estado o la conducta que se quiere tener en su lugar. Esta tiene que ser todo lo contrario: grande, brillante, atractiva, llena de sensaciones positivas. Es la imagen de la persona que se quiere ser, una vez superada la conducta anterior. Y ahora la ejecución, que tiene que ser rapidísima. Se visualiza la imagen no deseada en grande. En una esquinita se coloca la imagen deseada, pequeña y oscura. Y entonces, swish. La imagen 1 se encoge y desaparece a toda velocidad, mientras que la imagen 2 explota y ocupa toda la pantalla con brillo y color.
Hay que repetir esto varias veces, cada vez más rápido. Al final, cuando se intente pensar en la primera imagen, la no deseada, debería costar mucho que aparezca o simplemente ya no generar ninguna emoción. Bueno, pues hemos hecho un buen viaje. Hemos ido desde la teoría que hay detrás de la PNL hasta un arsenal de herramientas prácticas para el cambio. Así que para terminar, vamos a recapitular las ideas más importantes. Las ideas clave con las que nos tenemos que quedar son estas. Primero, que el lenguaje moldea nuestro pensamiento. Segundo, que todos tenemos dentro los recursos que necesitamos para cambiar y la PNL nos da, digamos, las llaves para acceder a ellos. Tercero, que podemos alterar nuestra realidad emocional si cambiamos nuestras representaciones internas. Cuarto, que definir un objetivo es solo el principio, la acción es lo que marca la diferencia. Y por último, que como cualquier habilidad, la práctica constante es lo que nos lleva a la maestría. Y con esto cerramos. La pregunta final es para la reflexión. Ahora que se conocen estas técnicas, desde alinear los niveles internos hasta instalar un círculo de excelencia, ¿cuál es ese primer recurso que se va a poner en marcha? La decisión, como siempre, es el primer y más importante paso.